Mi nombre es Eldris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Yesirae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Pues bueno chicos, ya les traigo la continuación de esta teoría y veo que les gusta mucho, así que esta vez les pondré una meta de likes, solo para que tenga más apoyo. Bueno, empecemos con algo ligero, les pondré que lleguen a 150 likes, eso será para comenzar. Ahora les aviso desde ahorita que este capítulo tiene contenido para mayores de edad, y si lo quieren ver es bajo su propia responsabilidad, luego no me culpen a mí. Bueno, recuerden que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comencemos. Aizer con su actitud arrogante dice, vaya, parece que no has cambiado Rías, siempre teniendo esa actitud y veo que tienes más sirvientes, pero en fin, ahora dile a uno de tus sirvientes que me haga un té rápido. Rías algo molesta dice, ¿a qué no? ¿A qué no responde? A la orden presidenta, ¿a qué no fue a preparar el té? Mientras Aizer esperaba se sentó con Rías, y la empezó a manosear por todos lados, así a solo no podía ver ese tipo de cosas, mientras que Issei empezó a calentarse por así decirlo, y Zeldris solo observaba a Aizer con una mirada fija. Después de un rato a que no le había dado el té a Aizer y después de esto Rías dice, bueno, ya no me toques y sabes que no estoy de acuerdo. Aizer dice, por favor no seas tan orgullosa, sabes en qué posición está tu familia y tienes que hacerlo te guste o no. Rías dice, eso ya lo sé y no dejaré que mi familia se hunda, donde ambos se miran con una mirada asesina. En eso Greifia dice, por favor cálmense, saben que estoy aquí por órdenes del Rey Demonio Circes para que no pasará este tipo de cosas. Rías dice, entonces habrá una solución para resolver esto, ¿no, Greifia? Ella responde, así es, señorita Rías. Como me dijo su hermano, no sería fácil hacer que acepte el compromiso, así que esto será resuelto en un juego de clasificación. Rías dice con una sonrisa, estoy de acuerdo. En eso Aizer dice, ja, ¿crees que podrás ganarme? Sabes que no he perdido con nadie a excepción de mi familia, y además de que tú no estás calificada para jugarlo y no tienes experiencia. Rías dice, eso no me importa, pero al menos tendré una oportunidad para defenderme. Aizer ve hacia donde estaban los sirvientes de Rías y dice, tengo que preguntar para cerciorarme, pero esos son todos tus sirvientes, Rías. Rías responde, y que si es así. Aizer da una pequeña risa y luego chasquea los dedos, apareciendo un círculo de fuego donde aparece varias chicas, donde Aizer dice, pues yo tengo el set completo y no creo que puedas ganar con ellos. Rías dice, di lo que quieras. En eso una voz dice, ya basta bastardo. Todos al escuchar eso ven a Issei todo enojado diciendo, desde que llegaste aquí solo insultas y quieres dejar mal a la presidenta y eso no lo puedo tolerar. Aizer dice, será mejor que tengas un poco más de respeto, maldito plebeyo. Issei dice, seré un plebeyo pero eso no me impedirá partirte la cara, y se lanza contra Aizer activando su guante sagrado. Aizer da una sonrisa y dice, mira, encárgate. Una de esas chicas se pone enfrente de Issei deteniéndolo en seco.
Issei dice, pero si es una chica, ella iba a atacar a Issei pero su bastón fue detenido por la mano de Zeldris que apareció de repente dejando sorprendidos a todos los presentes y Zeldris dice, creo que esto no es necesario Raizer y me disculpo por mi compañero, todos quedaron sorprendidos por la manera de actuar de Zeldris. Raizer dice, vaya al menos uno de tus sirvientes y sabe en qué posición se encuentra, y se iba a decirle a Zeldris por qué hizo eso, pero al ver sus puños pudo ver que estaban temblando de furia, Issei dice, él se está conteniendo más que yo, Raizer dice, en fin, será mejor que te prepares bien para nuestra boda y después de eso se va junto a sus sirvientes, Rias dice, ¿acaso Zeldris tú? Pero no pudo terminar porque vio en Zeldris una cara de furia, Greifia dice, bueno ahora que se ha ido Raizer le diré que el juego se llevará a cabo dentro de 10 días, Zeldris al escuchar eso se dirige a la puerta y dice, entonces nos veremos dentro de 10 días aquí, Rias dice, oye espera ¿acaso no tienes pensado ir a entrenar con nosotros? Por el lado de Zeldris dice, ese maldito sujeto lo haré sufrir hasta que su rostro quede irreconocible, Zeldris al llegar a su casa fue recibido por Mythelt y Reinare, pero ambas notaron que Zeldris no tenía su mirada común así que Reinare dice, ¿acaso pasó algo amo? Zeldris se dirige a su habitación y dice, no quiero hablar de eso en este momento y por favor no me molesten y después de decir eso se va a su habitación. Mythelt dice, rayos no me gusta ver a el amo Zeldris así que iré a cambiarle el humor, Reinare dice, oye espera esa mirada es la misma que tenía cuando mató a Donazik, Mythelt dice, pues no me importa a mí no me gusta ver a nuestro amo así y se fue a su habitación, al estar allí abre la puerta y dice, amo, Zeldris dice con una voz de ultratumba dice, les dije que no me molestaran vete de aquí, Mythelt tiembla por un momento pero se arma de valor y dice, no me iré hasta que cambie su actitud, Zeldris va con ella y la toma de su ropa cargándola un poco y le dice, creo que fui muy claro y será mejor que no me estés retando niña estúpida. Mythelt dice, no me importa que me haga daño por lo que estoy a punto de hacer pero no quiero verlo así, al terminar de decir eso le salen unas cuantas lágrimas y toma de la cabeza a Zeldris para después empezar a besarlo, donde Zeldris sorprendido y enojado a la vez trata de quitársela de encima, mientras que ella asustada y feliz seguía aferrada en los labios de Zeldris sin temer a las consecuencias. Zeldris logra separar sus labios de los de Mythelt, y dice algo más tranquilo pero aún enojado, no lo hagas más niña, Mythelt toma nuevamente de la cabeza a Zeldris y antes de seguir besándolo dice, sé que tendré un castigo al romper sus reglas amo pero no quiero verlo así, Zeldris dice algo preocupado en serio no lo sigas haciendo porque si no, pero no pudo terminar ya que Mythelt lo empezó a besar nuevamente, esta vez Zeldris abraza a Mythelt sorprendiendo a esta un poco, pero Zeldris da la vuelta y azota a Mythelt en la cama y le dice, te dije que no siguieras ahora sacaste mi lado pervertido. Advertencia este contenido es para mayores de edad, pero si lo quieres ver es bajo su responsabilidad una vez aclarado sigamos. Mythelt dice, tu lado pervertido, Zeldris empieza a besar el cuello de Mythelt, haciendo gemir a esta un poco para que después le quite su blusa dejando al descubierto sus pequeños pechos para que después los empiece a chupar, ella gimiendo de placer dice con algo de dificultad, no espere amo no lo haga más, por otro lado Reinare empezó a escuchar gemidos que provenían de la habitación de Zeldris, así que fue a revisar, al abrir la puerta pudo ver que Zeldris estaba encima de Mythelt haciendo esas cosas, Reinare algo molesta dice, ¿se puede saber qué hiciste Mythelt? Mythelt responde muy excitada, el amo estaba muy enojado y terminé sacando su lado pervertido. Zeldris que paró de chupar los pequeños pechos de Mythelt, estaba luchando contra sus impulsos y le dice, Reinare llévate a Mythelt de aquí y enciérrenme, Reinare algo enojada se acerca con Zeldris y dice, eso no lo voy a hacer, porque no es justo que solo se lo haga a Mythelt, y después de decir eso se quita su blusa, dejando ver sus grandes pechos diciendo quiero que haga lo mismo conmigo amo. Zeldris se para pero no podía controlarse y dice, esto no lo puedo creer y su cuerpo rápidamente fue a los pechos de Reinare empezando a chuparlos y apretarlos, ella se excita y dice, amo mi cuerpo le pertenece y puede hacerle lo que usted quiera. Mythelt se levanta de la cama para tomar a Zeldris y ponerlo en su parte más íntima y dice, oiga espere amo quiero que también haga lo que quiera con mi cuerpo, Zeldris empieza a chupar sus partes haciendo que Mythelt grite del placer y con sus piernas enterraba más a Zeldris a su parte.
Reinaré lo quita de Mitelt y ahora también lo pone en su parte a Zeldris, donde Zeldris empieza a chupar la puerta íntima de Reinaré haciendo gemir a Reinaré. Mitelt por su parte le quitó sus pantalones a Zeldris, dejando ver su gran compañero y dice, buen provecho, y ella empieza a chupárselo. Zeldris después de esto toma a ambas chicas y las pone encima de él, donde a Mitelt se la empezó a meter muy lento, mientras que con Reinaré la empezó a besar sin dejarla respirar, y los tres ya estaban demasiado excitados haciendo su trío. Después de un rato las chicas cambian de lugar donde Reinaré está siendo penetrada y Mitelt ponía su parte en la cara de Zeldris y Zeldris la empezaba a chupar, donde en ese tiempo los tres se vinieron varias veces. Zeldris dejó ambas muy adoloridas mientras que él quedó demasiado exhausto, cayendo los tres en la cama muy satisfechos. Al día siguiente Zeldris despierta primero, donde pudo ver que tenía a Mitelt y a Reinaré en ambos lados suyos. Zeldris dice, parece que no pude controlarme, menos mal que fue en mi casa, ya que, si fuera en otro lado tendría problemas. En eso ambas despiertan con una sonrisa en sus rostros diciendo, muy buenos días amo Zeldris, y ambas apegan sus cuerpos desnudos en el de Zeldris. Zeldris dice, buenos días. Mitelt dice, nunca imaginé que tuvieras un lado pervertido. Zeldris dice, tú tuviste la culpa y terminamos así. Mitelt da una pequeña risa y dice, pero no me arrepiento de nada, abrazando a Zeldris. Reinaré dice, pero me podría decir por qué lo tiene o cuál es su razón. Zeldris suspira y dice, creo que lo he tenido desde pequeño, pero siempre traté de ocultarlo ya que mi familia era muy educada, pero mi hermano Meliodas no le daba vergüenza, y es por eso que no quiero ser como él. Reinaré dice, ahora que me acuerdo usted nos contó que no era de este mundo, pero me alegra que hayamos sido las primeras en hacerlo con usted. Mitelt dice, así es, y ahora que sabemos de tu lado pervertido puedes sacarlo y hacerlo con nosotras cuando quieras. Zeldris solo se pone rojo al escuchar eso. Después de esto Zeldris se levanta y dice, bueno, yo tendré que ir a hacer algunas cosas. Reinaré dice, está bien amo Zeldris. Zeldris voltea a verlas y dice, por favor ya no me llamen amo, solo llámeme Zeldris. Ellas se miran algo sorprendidas para después dar una sonrisa y decir, mejor te llamaremos amorcito. Zeldris al escuchar eso se pone rojo para después irse. Zeldris se dirigió a la plaza donde se quedó de ver con Murayama, donde mientras se dirigía hacia allá dice, creo que después de terminar con el problema de Rías, haré que Mitelt y Reinaré empiecen a estudiar en la academia para que salgan y se diviertan un poco conmigo. Por otro lado Rías llevó a sus sirvientes a un lugar donde podrían entrenar diciendo, en este lugar haremos nuestro entrenamiento para ganar el juego de clasificación. Todos dan un grito de entusiasmo para empezar. Por otro lado Zeldris había llegado a la plaza donde después de unos minutos una voz dice, ya estoy aquí Zeldris. Zeldris voltea para decir, ¿eres tú Murayama? Y ella da una sonrisa. ¿Qué pasará en la cita de Zeldris y Murayama? ¿Qué hará ahora Zeldris con Mitelt y Reinaré? ¿Qué pasará con la relación de Zeldris y Rías? Todo esto y más lo sabrán en el siguiente capítulo. Recuerda dejar tu like nivel demoníaco y compártelo. Bueno, sin nada más que decir me despido.